arranca el draft de la NFL, 3 días en que los futuros grandes jugadores, o uno espera que futuros grandes jugadores van a estar haciendo gala de hacia qué equipo van a dirigirse. Un draft que hay mucho que decir en el sentido de que quizás sea uno de los drafts más pobres ofensivamente que hemos visto en años. Es un draft donde ninguno de los quarterbacks que se están rumorando que van a ser escogidos en la primera ronda son de élite. No hay altas expectativas. Lo que pasa es que ciertamente no hay altas expectativas con ninguno y te sorprende de repente que uno de ellos sea mucho mejor de lo que se ha proyectado inicialmente, pero tú sabes que como los equipos tienen realmente pocos picks, tú sacrificar uno de primera ronda por un quarterback que no te funciona en las 2 primeras temporadas y en la próxima, en la tercera tienes que volver a coger otro quarterback, como funciona muchas veces la NFL, que los proyectos no se le da mucho tiempo, de que vamos a darle 4 años y ver si funciona, no. En el primer año que te ponemos, si tú no funcionas, ya en el segundo tú estás en peligro. Sí, pero de hecho la expectativa incluso con el draft que inicia esta noche es que en los primeros 10 picks solo vamos a ver un solo quarterback ser escogido. Sí, esa es la que se supone que es Cam Ward, que es del equipo de Miami. Debe escogerlo el equipo de los Titans porque los Titans con el desastre de Ryan Tannehill y que después de ahí y Will Levis y de Will Levis y de ahí en adelante no se sabía quién era el quarterback. Yo creo que la única expectativa en la primera ronda de pick de quarterback tiene que ser para el equipo de los Titans, porque de ahí en adelante Cleveland, que es que le toca escoger segundo, y los Giants, que son el equipo que escogen tercero, para mí se van a ir por jugadores de ofensiva, ya sea wide receiver o running backs, pero no creo que vayan a escoger quarterbacks, y de ahí en adelante no me parece realmente. Ofensivamente, el nombre más importante en cuanto a posiciones de receptores y corredores es el de Travis Hunter. No se sabe si se va a ir entre los primeros 3 picks, no se sabe si va a caerla en el cuarto a Nueva Inglaterra, que sería la elección de ellos en el caso de ellos toparse con Travis Hunter en el cuarto pick. Yo creo que el pick de New England, que es el cuarto, va a ser un liniero ofensivo. Will Campbell, del equipo de LSU. Me parece que ese va a ser el pick que le va a caer al equipo de Nueva Inglaterra, más que permitir que ese jugador llegue hasta el cuarto pick. Yo no creo. Y en caso de que el equipo de los Browns lo deje pasar, yo no creo que lo dejen pasar los Giants. Sí. Los Giants están en el mercado por un quarterback realmente, pero ellos han dicho públicamente que no se van a acelerar por eso. Ellos tienen a Jameis Winston y tienen a Russell Wilson para esta temporada, pero eso no te asegura el futuro porque son 2 veteranos ya en la liga. Wilson está más cerca de su retiro que de su prime realmente, entonces habrá que ver cuál va a ser la estrategia de los Giants, pero en términos generales, cuando tú ves el material que hay en este draft, ofensivamente no es un draft que haya muchos nombres destacados. Usted podrá preguntarse, pero ¿y el hijo de Sanders, de Showtime? El hijo de Deion Sanders. Es de Deion Sanders, que porque ustedes no lo mencionan. Miren qué es lo que pasa. En los últimos días, a ese muchacho lo han acabado, como ustedes no se imaginan, como una de las peores entrevistas con los equipos que se reunió, los pocos equipos a los que se decidió reunirse. No estuvo en el Combine, sino que tuvo prácticas privadas para 4 equipos, entre ellos los Cowboys de Dallas, por supuesto. Y el make-up de él como jugador, pues para la NFL a mucha gente no la convence. De hecho, a él le retiraron el número en Boulder y el récord de él fue 13-12. O sea, 13-12 en juegos de bowl, 0-1, y contra rivales que estaban en el top 25 universitario, 1-8. O sea, como quarterback, él Boulder sí elevó su nivel gracias a Deion Sanders y lo que ahí se estaba construyendo, pero su hijo como quarterback en términos generales pues ha sufrido mucho y se está especulando hasta la posibilidad que él pudiese llegar al pick 21 para los Steelers. Hasta allá va. Yo lo estaba buscando en las predicciones que tiene ESPN y no lo encuentro. Incluso mucha gente ha hablado de que de que pudiese, si los Steelers no lo cogen con el pick 21, él va a caer hasta la segunda ronda.
puede que caiga la segunda ronda. Y mira, para afianzar más lo que hablábamos del asunto de la expectativa de la escogencia de quarterbacks, buscando el hijo de Sanders, llegué hasta la predicción número 32 de ESPN. Ese es el último pick de la primera ronda. Y hasta el 32 yo no veo ningún otro quarterback ser escogido, de hecho, en primera ronda por ninguno de los equipos. Wow. Según lo que proyecta ESPN, ¿verdad? Porque verdad, eso es algo que se podría equivocar, suele equivocarse se poco, cambia, claro. Pero hasta ahora la expectativa de primera ronda es que Cam Ward sea el único quarterback escogido en primera ronda. Wow. Y creo que a nivel defensivo sí hay un par de estrellas en este draft que los equipos que más necesitan refuerzo defensivo estarán tomando. Ahora mismo hay una escasez de linieros defensivos de élite porque la generación anterior de linieros como que se ha ido retirando, ha ido saliendo. Y será interesante ver a quiénes van a escoger porque hay varios equipos que necesitan línea defensiva, empezando pues por uno de los favoritos nuevamente para la temporada que viene, que son los Bengals de Cincinnati, que no tienen más que 2 conos para defender ahora mismo. Entonces habrá que ver cómo se comportan esos equipos que están asegurados del lado ofensivo, pero la realidad es que las expectativas en términos generales son bajas al nivel que este draft ha sido comparado. Tú recordarás, FIFA, el fatídico draft de 2013, que en el top 10 el único jugador que se mantuvo fue Lane Johnson. Sí. El único que se mantuvo de ese top 10 fue hay Lane unos Johnson. drafts que de hecho en la NFL que han sido para el olvido, y hay otros donde tú tienes históricamente jugadores que la expectativa no era que se convirtieran en las estrellas que hoy día son. Entonces la NFL yo creo que es uno de los deportes que muchas veces se presta más para eso, incluso me parece, no sé Jorge que me corrija, más que la NBA. Porque en la NBA cuando tú proyectas que un jugador va a ser una estrella del baloncesto, es muy difícil que al final no termine siéndolo o que decepcione. O sea, en el tramo de la historia me refiero. Sí, creo que son escasas las veces que un jugador tiene altas proyecciones y termina siendo un fiasco. Hay algunos, y sucede con más frecuencia, de jugadores que tienen altas proyecciones y no cumplen con las expectativas. Eso suele suceder. Pero terminar como fracasos en la NBA no se ve como tal. No sé si ustedes recuerdan el caso del canadiense que jugó en la Universidad de Las Vegas, Anthony Bennett. Sí, Anthony Bennett. Recuerdo el nombre. Del equipo de Cleveland Cavaliers, después de que ellos seleccionaron como primer pick a Kyrie Irving. O sea, Cleveland tuvo, en un periodo de 3 años, tuvo 2 primer pick. Uno fue Kyrie Irving. Un jonrón. Y el otro fue Anthony Bennett y quedó a deber de manera olímpica. De hecho, nunca se posicionó en la NBA como un gran jugador y pasó sin pena sin gloria por el baloncesto. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Y qué bueno que traemos el paralelismo a la discusión. Yo creo que para los jugadores de baloncesto, la adaptación del sistema NCAA universitario a el de la NBA es más suave esa transición. O sea, porque al final es básicamente el mismo baloncesto con velocidades similares. Una de las quejas de muchos novatos que yo he visto que pasan del fútbol universitario a la NFL es que el juego llega a ser hasta 2 veces más rápido. ¿Lo entiendes? Entonces es el mismo fútbol, pero es tan rápido y ya tú tienes que llegar con unas herramientas para jugar hoy que la transición se hace mucho más difícil. Pudiese estar... Y si nos vamos a hacer el mismo paralelismo entre la NFL y las grandes ligas. Porque en grandes ligas sí es muy difícil el hecho de que tú proyectes un muchacho y diga, fulano va a ser una superestrella y no termine siéndolo. Mira, por ejemplo, Jackson Holiday, que fue el primer pick de la temporada pasada. La temporada pasada no pudo batear y hubo que bajarlo otra vez a AAA. Pero esta temporada él está bateando ya con el equipo de Baltimore. Y un niñito de apenas 21 años, me parece. Ahí es donde yo creo que menos pasa de todos los deportes. Y donde creo que más sí pasa es en la NFL. Creo que también... Pero yo creo también por un asunto de exigencia y hasta por el tipo de deporte que es. Sí, yo creo que también la cantidad de partidos, la muestra en cuanto al béisbol normalmente es mucho más amplia. Es más amplia. Y te permite ver mucho más cosas a lo largo del tiempo. Y es el tema de, como dicen los gringos, wash, rinse, repeat. Lava, seca y repite. Entonces creo que eso, para el draft particularmente, y no estamos hablando del mercado internacional, que es un animal completamente distinto. Es otra cosa, es otra y película. donde en la mayoría de los casos es más lo que se falla que lo que se acierta.
Pero en cuanto a draft universitario, yo estoy de acuerdo en que sí hay... tú tienes la oportunidad de ver más cosas en el béisbol que en los otros deportes. Entonces, al final, las expectativas de pick son que los Titans elijan a Cam Ward, que el equipo de los Browns elija a Travis Hunter y que los Giants entonces elijan a Abdul Carter. Esa es la expectativa de los 3 primeros picks para el draft de la NFL que da inicio esta noche. Esta noche se extiende por 3 noches. Hoy solamente tenemos la primera ronda, mañana segunda y tercera, y el tercer día entonces las 3 rondas restantes. Arranca pues a las, ¿dónde está? Creo que 8 de la noche, hora de República Dominicana. Entonces pues ya usted podrá seguirlo. Creo que ESPN es que lo va a tener en español para América Latina. Ya tú lo señalabas, los Titans de Tennessee eligen primero, los Browns de Cleveland segundo, los Giants de Nueva York tercero, Nueva Inglaterra en el cuarto y Jacksonville elige en el quinto puesto de este draft. Nos vamos a una pausa y regresamos con más de ZDL.